Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de nuestro PAE de Matemáticas 3. El día de hoy vamos a hablar acerca de las identidades trigonométricas. Recuerden que en la sesión anterior habíamos detallado todas las herramientas para poder resolver triángulos, ¿no? A saber, las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, la ley de senos y la ley de cosenos. Pero resulta que estas razones trigonométricas todavía tienen algunos misterios y eso tiene que ver con las identidades trigonométricas o con las fórmulas que siempre se cumplen cuando involucramos a ángulos, ¿sale? Bueno, ¿cómo vamos a comenzar inventando nuevas fórmulas? Primero tenemos que recordar las tres identidades famosas que son las identidades inversas que nos dicen esta historia de que el seno tiene una función archienemiga que es la cosecante, el coseno la secante y la inversa la tangente la cotangente, ¿no? Bueno, partiendo de esas tres, pues vamos a deducir una colección considerable de nuevas identidades. Bueno, ¿de qué parto? Bueno, pues necesito un triángulo rectángulo, ¿no? Que ese es el campo de acción de las razones trigonométricas. Y además, recuerden que las razones trigonométricas siempre están referidas a un ángulo. Entonces ahí voy a tomar el que sea, ese que está ahí abajo, y le vamos a poner alfa. Bueno, ¿de qué cosa yo estoy seguro que ocurre en un triángulo rectángulo? Bueno, pues del teorema de Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? De eso ya están aburridos a estas alturas, lo han de haber visto un montón de veces. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de hacer algunas transformaciones que me convengan a esa fórmula, obviamente haciendo un paso legal. ¿Qué pasos legales hay cuando yo trabajo con igualdades? Bueno, pues sumar cantidades de los dos lados, restarlas, multiplicar ambos lados de la igualdad por un número o dividirlos. Y eso es lo que voy a hacer. Y voy a comenzar así. Voy a comenzar la historia de a ver a dónde llego si yo divido el teorema de Pitágoras entre c cuadrada, ¿no? Que es una cantidad positiva. Bueno, entonces, si yo lo hago, fíjense que del lado izquierdo me quedaría c cuadrada entre c cuadrada. Y si divido el lado derecho también entre c cuadrada, pues tendré que distribuir ese c cuadrada entre los dos términos que aparecen del lado derecho, ¿no? Ahí está. Si aplico la regla de los exponentes, bueno, esos cuadrados pueden resumir en uno solo, juntando la división de a y c, ¿no? Esta fracción al cuadrado es lo mismo que lo de ahí arriba. Por la misma razón, yo puedo expresar en un solo exponente el segundo elemento del término de la derecha. Fíjense que del lado izquierdo me queda 1, ¿no? C cuadrada entre C cuadrada me queda lo mismo, 1. Bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? Voy a reinterpretar esas divisiones, porque precisamente las razones trigonométricas se forman dividiendo algunos de los elementos del triángulo. Entonces vamos a interpretar para alfa qué significa A entre C. Bueno, A entre C significa cateto adyacente entre hipotenusa. Eso se llama coseno. O sea que en realidad yo podría decir que A entre C al cuadrado es lo mismo que coseno cuadrado de alfa, ¿sí o no? Por la misma razón, reinterpreto que es B entre C. B entre C es cateto opuesto entre hipotenusa para alfa. Eso se llama seno. Entonces, ¿qué acabo de inventar? Pues una fórmula que relaciona seno y coseno y que además siempre dan una constante, ¿no? Esta es una de las identidades más famosas, se llama la identidad pitagórica, ¿no? El seno al cuadrado de cualquier ángulo más su coseno al cuadrado siempre es 1. Las vamos a ir coleccionando de este lado, ¿no? Vamos a apuntarla. Recuerden, son las pitagóricas, ¿no? Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Y a ver cuántas más podemos hacer. Y uno dice, bueno maestro, a usted se le ocurrió dividir entre C, pero tenemos tres opciones, dividir entre A o dividir entre B o la que ya hizo de dividir entre C. A ver a dónde rayos nos conduce dividir entre A cuadrada, ¿no? ¿Qué les parece? Aquí en el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces quedaría C cuadrada entre A cuadrada igual a A cuadrada entre ella misma y acá B cuadrada, ¿no? Bueno, si aplicamos otra vez las leyes de los exponentes, llegaríamos a algo parecido a esto, ¿no? Vamos a reinterpretar qué rayos significa C entre A con respecto a alfa. C entre A es hipotenusa entre cateto adyacente. Si fuera al revés, sería coseno, pero como está invertida, pues debe ser su función inversa, secante. Entonces esto de aquí lo podemos reescribir
como secante cuadrada de alfa. Fíjense que aquí me quedó el 1, que siempre me va a salir un 1 por ahí, y del otro lado tendré que interpretar b cuadrada entre a cuadrada, o b entre a. b entre a es cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso se llama tangente, ¿no? Entonces aquí puedo poner tangente cuadrada de alfa. Y acabo de inventar otra fórmula, ¿no? Que me relaciona la secante con la tangente. Y se parece un poco a la que ya teníamos. Pues la voy a agregar a mi colección, ¿no? Esa es la segunda identidad pitagórica. Y pues ya se imaginarán de dónde sale la tercera, ¿no? Es decir, pues de dividir entre el que sobra. Vamos a dividir entre b cuadrada. Y aquí en otra vez a Pitágoras. Dice, pues ya hasta me estoy aburriendo, porque esto es muy rutinario. Ahí está. Luego quedaría a cuadrada entre b cuadrada. Y luego la que tiene que dar 1, ¿no? Ahí está. Bueno, ya sé que esto de aquí vale 1 y reinterpreto quién es a entre b. A entre b es cateto adyacente entre cateto opuesto. Eso es lo inverso de la tangente. ¿Cómo se llama lo inverso, lo contrario de la tangente? Pues cotangente cuadrada, ¿no? Ahí está. Y del lado izquierdo, C entre B es hipotenusa entre cateto opuesto. Si fuera opuesta entre hipotenusa sería seno. Como tengo lo contrario, es lo inverso, que es cosecante. Entonces tengo acá cosecante, vamos atrás, cuadrada de alfa, ¿no? Y ya tengo otra fórmula inventada, ¿no? Acá la agrego a mi super colección, ¿no? Cosecante cuadrada de alfa es igual a cotangente cuadrada más 1. Y ya llevo bastantes, ¿no? Bastantes identidades. Bueno, pues resulta que hay más. Voy a borrar esto al fin. Este es un video y si quieren copiarlo, regresan, ¿no? Bueno. ¿Qué otra relación podría inventar? A ver qué les parece esta, ¿no? Que es como de las famosillas que ustedes se van a encontrar por ahí. Fíjense que el seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? B entre C. Eso es cierto. Y el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, A entre C. Bueno, una operación legal entre ecuaciones o entre igualdades es que yo puedo dividir lo del lado izquierdo y puedo dividirlo del lado derecho y eso sostiene la igualdad. Entonces voy a ver a dónde diablos me conduce dividir seno entre coseno. Y eso, si se dan cuenta, pues les recuerda a la regla del sándwich, ¿no? Porque eso es lo que queda. Vamos a multiplicar los medios y los extremos. De modo que nuestra división seno entre coseno sería BC, si aplicamos sándwich, entre AC. Y uno cancela porque le gusta mucho hacer esa cosa y resulta que solo me queda B entre A. ¿Qué rayos es B entre A? Pues voy a reinterpretarlo. B entre A es cateto opuesto entre cateto adyacente. Fíjate que a esto le puedo decir tangente. ¿Qué acabas de descubrir? Pues que la tangente de un ángulo se puede escribir utilizando el seno y el coseno. Y ya acabo de inventar otra de las identidades famosillas, ¿no? Pues la ponemos acá, en nuestra colección. Tangente de alfa igual a seno entre coseno, ¿no? Allá lo pinto, ahí está. Y entonces uno dice, maestro, pero tangente tiene su contraria y es cotangente. Pues entonces si son inversas, la cotangente de alfa se podrá encontrar invirtiendo la fórmula de tangente, o sea, coseno entre seno. Y ya llevamos una buena cantidad de identidades trigonométricas inventadas que nos van a servir pues para resolver otros ejercicios, ¿no? Voy a hacer una última cosa, que será pues un ejemplo para lo que ustedes van a hacer en su tarea, que les dejaré ahí en la clase, ¿no? Y es enfrentar el siguiente problema. A ver, en amarillo. Imaginemos que nosotros solo conocemos cuál es el valor del seno de alfa, ¿no? De algún ángulo en particular. Mi calculadora se descompuso y solo da los valores de seno, ¿no? Bueno, así se inventaron las tablas de la calculadora. Entonces, a mí me gustaría poder encontrar el valor de todas las demás razones trigonométricas, o sea, saber
cuánto vale coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero solo utilizando el seno. Necesito inventar fórmulas que solo utilicen en su producción el valor de seno de alfa. Entonces vamos a empezar con coseno, ¿no? Que es la vecina. Entonces dices, ¿podría yo encontrar una fórmula para hallar el coseno solo usando el seno? Sí, por acá ya la tengo, miren. Esta involucra a seno y coseno. Si yo despejo coseno de aquí, fíjense que el seno cuadrado tendría que pasar del otro lado restando. Entonces voy a poner coseno cuadrado de alfa igual a 1 menos seno cuadrado de alfa, ¿no? Pero yo no quiero coseno al cuadrado, sino nada más el coseno. Pues quítale lo cuadrado. ¿Y cómo se quita lo cuadrado? Sacando raíz, ¿no? Ya está. Acabo de inventar la fórmula para hallar el coseno en función del seno. Dices, pues ya me gustó esto. A ver, ¿cómo le podríamos hacer para hallar la tangente? Entonces uno dice, pues ese ratito inventamos que tangente era seno entre coseno. Pero yo lo que quiero es una fórmula efectiva que solo utilice el seno, que no aparezca nada más. Pues ahí al que le hacemos fuchi es al coseno. ¿Cómo puedo cambiar el coseno y transformarlo en senos? Pues es lo que hice ahí arriba. Vamos a sustituir. Lo voy a poner aquí abajo, ¿no? Tangente de alfa es igual a seno de alfa entre coseno, pero pues voy a poner mi fórmula que acababa de inventar ese rato. Y fíjense que ahí ya solo aparece los puros senos, ¿no? Soy chistoso eso. Bueno, ahí está. Y las que siguen pues ya son más fáciles porque dices, ya tengo coseno, ya tengo tangente, me falta cotangente, ¿no? Y decíamos, pero espérate. Cotangente es lo contrario de la tangente. De hecho se escribe coseno entre seno. Bueno, el seno sí lo dejo abajo porque es mi función famosa en este problema. Y el coseno va arriba, pero yo sé que el coseno es 1 menos seno cuadrado, ¿no? Es la fórmula que pusimos al principio. Y dices, pues qué maravilla. Ya casi termino. Ya tengo cómo encontrar coseno, tangente, cotangente, me falta secante, ¿no? Y entonces decimos, ¿cómo encuentro secante de alfa? Bueno, la secante es la inversa del coseno, o sea, 1 entre coseno de alfa. Pero coseno de alfa ya sabemos que es raíz de 1 menos seno cuadrado. Fíjense cómo la primera pues, nos está sirviendo para hallar todas las demás, ¿no? Ahí está. Y ya tenemos 1, 2, 3, 4 fórmulas. Nos falta la última y quizá ahí ya no se vea esa parte del pizarrón. Lo voy a poner de este lado. Y ya solo nos falta cosecante, que esa no hay que inventarla, porque cosecante es 1 entre seno. Y ya cumplí con ese requisito de poder escribir o hallar una fórmula para encontrar todas las razones trigonométricas solamente utilizando el seno, ¿no? Bueno, pues como ya se imaginarán, eso no es un privilegio de seno. Si yo conociera coseno, podría inventar todas las fórmulas para hallar el resto de las razones trigonométricas solo usando coseno o solo usando tangente. Bueno, eso es lo que ustedes harán como su primera tarea. ¿Sale? Bueno, vamos a parar hasta aquí este video que, repito, estuvo dedicado a las razones trigonométricas. Y pues nos vemos en el siguiente video.